Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más por acá y esta vez con una invitada, con Claudia, que es egiptóloga. Y bueno, ella nos va a estar contando también un poquito acerca de quién es ella y cómo fue que le interesó tanto el mundo antiguo como Egipto. ¿Cómo estás, Claudia? Fantástica. ¿Y tú, Greco? Qué bueno, bastante bien. Aquí por fin haciendo, bueno, una transmisión contigo que teníamos pendiente este tema hace tiempo. Sí, desde la semana pasada, creo. Sí, fue la semana pasada. Sí, aunque lo veníamos hablando desde antes, porque bueno, como ha habido un auge en mi canal acerca del tema del Antiguo Egipto por la salida de Total War Faraón, entonces yo había adelantado mucho acerca de diferentes temas, Ramsés III, Pueblos del Mar, y claro, siempre salían las cartas de Amarna, y en definitiva vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, antes de que entremos en esa materia como tal, me gustaría que nos contaras cómo fue que surgió tu interés por el mundo antiguo. Sí, claro. Bien, yo soy arqueóloga. Aún no soy egiptóloga. Aún Mm. estoy caminando hacia allá. Un día lo seré. Y bien, yo he descubierto Egipto ya no sé muy bien cuándo, pero era muy pequeña. Me recuerdo que estábamos hablando de las primeras civilizaciones, de Mesopotamia, del creciente fértil. Y un día empezado a hablar, claro, de Egipto, de un país que tenía un montón de pirámides, lleno de arena. Y lo que más me encantó, de verdad, no fueron las pirámides ni sus monumentos colosales, pero los dioses que tenían un cuerpo humano y cabeza de animal, porque yo nunca había visto eso. Para mí yo tenía una idea de Dios, porque mi familia es muy, muy cristiana, muy, muy tradicional, y para mí existía el Dios, ¿no? Casi como que un abuelo. Y cuando imaginé que realmente existieran unos dioses que serían parte humanos y parte animal, fue una cosa fantástica para mí. Y bien, que después de eso he entrado en Egipto y se ha quedado hasta hoy. No imaginaba que 10 años después iba a estar aquí estudiándolos. Claro. En realidad. Sí, ¿qué edad tenías cuando fue eso más o menos? Ese descubrimiento, ¿no? De los Debería, dioses. debería de tener casi que entre 12 13 años, Mm. A mí por me ahí. pasó algo parecido. De hecho, como ahí como por los 7 8 años fue que descubrí eso de la zoolatria, las características de los dioses, el hecho de que también hubieran animales que en su forma animal como tal ya eran adorados, como Kepra, ¿no? El escarabajo, o el ibis, todo eso. Tot. Eso me sorprendió y también fue como que lo que más me llamó la atención, incluso más que las pirámides y sobre todo también siempre se me grabó a fuego la tumba de Seti, que bueno, que es una de las tumbas más bonitas y también Abu Simbel. Recuerdo que en aquel entonces de infancia estaba Enciclopedia Interactiva en carta y uno podía meterse en Abu Simbel y ver allí y había explicaciones de todo, entonces también me fascinó. De hecho, a mí me empezó a gustar la historia por Egipto también. Y bueno, fíjate, ahora estamos aquí transmitiendo, divulgando y tú, bueno, incluso profundizando más aún, porque estás encaminada para allá, para la egiptología. ¿Qué me cuentas de bueno, me dijiste que ya eres arqueóloga, ¿no? De tu carrera como arqueología, porque habrás visto muchos contextos distintos, no solamente Egipto. Sí, sí, de verdad. Yo nunca he estado en Egipto, es un sueño muy grande, nunca he estado excavando allá, pero excavé aquí en Portugal, en varios sitios, sitios romanos y también de la Edad del Bronce. Y he estado también en el norte de Marruecos, trabajando en mi tesis de máster. Y de lo que he visto, me parece que nada es comparable a Egipto. Por mucho que han intentado decir, Claudia, tienes que hacer algo relacionado con los romanos, porque es tu país, es aquí. Yo no puede ser. Me encanta Ujú. muchísimo, tengo un montón de respeto por todas esas civilizaciones, pero Egipto será siempre, siempre Egipto. Pero sí, la arqueología tiene una cosa muy divertida que lo puedes encontrar en todos los locales. Y yo pienso mucho en eso, que es el hecho de que estás trabajando en un sitio, que estás investigando un sitio que hace miles de años han estado personas viviendo allí. Personas que se amaban, personas que han sufrido, que han tenido momentos de alegría, de éxtasis, y tú estás allí, pisando los mismos sitios que ellos, casi que reviviendo todo eso, ¿no? Y para mí es lo que más me encanta.
de la arqueología, porque puedes intentar reconstruir todo eso. Claramente que no vas a conseguir reconstruir un montón de emociones que las personas han pasado en esos locales, pero es una vertiente muy romántica de la arqueología y eso realmente me encanta muchísimo. Claro que no vas a estudiarlo, ¿no? Lo que te interesa más son las cosas que ves, los materiales, los artefactos, pero Claro. eso para mí es fantástico. O sea, en teoría se podría decir que tú estás tocando las vidas del pasado a través de los objetos que dejaron, de esos vestigios. Sí, realmente es eso. Eso Y es es lo más bonito que tiene la arqueología. Y te habrá pasado que quizás, bueno, quizás no, ¿no? Pero es que hay mucha gente cuando sale el tema de la arqueología, ellos piensan automáticamente por tema de cultura popular, yo le llamo confusión popular, Hollywood, Indiana Jones, ¿no? Y resulta que, claro, la arqueología es otra cosa, no es así. Sí, sí, claro, que sería un sueño realmente poder ser un Indiana Jones y andar por ahí viajando, encontrando tumbas. Claro que sería mi sueño, de verdad. Me encantaba muchísimo poder viajar por toda parte y descubrir un montón de misterios y cosas, pero realmente no lo es. Y bien, que no es eso, pero es una cosa también muy, muy bonita, muy hermosa también. Claro. No andamos por ahí encontrando tumbas de personajes míticos, pero vamos a estamos reconstruyendo el pasado, las vidas de los otros que han estado aquí y que ahora ya no están. Claro, es mucho más, a mí me parece mucho más bonito lo que se hace en la arqueología como tal que bueno, lo que es el cine, que bueno, en definitiva lo que retrata es un arqueólogo de estos de finales del siglo XIX, principios del XX, que era casi un saqueador. Pero bueno, ahora hay otros métodos, hay métodos que afortunadamente respetan el yacimiento y bueno, es algo muy, pero que muy interesante que, bueno, la gente, sobre todo en la península ibérica, tiene acceso a diferentes universidades que enseñan esto. Ahora sí, si quieres para ir entrando ya en el tema de Amarna, nosotros nos encontramos con lo que sería el Reino Nuevo, la 18ª dinastía, y entramos en el contexto de Amarna. ¿Qué le explicaría, o cómo le explicarías esto de Amarna y de los archivos de Amarna, digamos, a un público variado? Bien, el periodo de Amarna también me parece a mí un periodo muy, muy encantador porque hay una transformación enorme en la religión. Y bien, que estamos en un periodo muy importante de la historia egipcia. Egipto tiene un imperio vastísimo, una cosa maravillosa que empieza casi que con Tutmosis III, ¿verdad? Sí. Y todo va bien. Los sacerdotes de Amón tienen un poderío enorme en la sociedad, hacen lo que quieren, están casi que arriba del faraón muchísimas veces. Y un día un faraón se piensa, bien, voy a hacer una revolución, voy a cambiar todo esto. Y bien, cambia la religión, trae con él un dios, el dios Atón, y decide, bien, a partir de ahora vamos a empezar a prestar culto a este señor aquí. Y todo cambia y es una cosa asustadora porque los egipcios estaban habituados a un montón de dioses, tenían dioses para todo y en este momento solamente tenemos el dios Atón como el principal del panteón. Los otros dioses no van a desaparecer, ellos se mantienen, pero hay un culto más centrado en Atón. Y claramente que Akenatón, el famoso Amenhotep IV, que después va a cambiar su nombre cuando instituye el culto a Atón en el reino egipcio. Inicialmente todo va bien en su reinado hasta que hay este cambio y todo va a mudar drásticamente. Él se deja un poco que aparte de lo que es la política externa y todo lo que es el imperio, y eso se va a ver muy, muy bien en las cartas de Amarna, porque no tenemos una presencia del rey que debía de estar allí y no está, porque realmente está más ocupado con su nueva capital, la famosa Getaton, y con su fantástico dios también, ¿no? Sí. Y dicen que Egipto está en un momento muy, muy conturbado, muy complicado, pero que todo pasa al lado. Y es eso. Has mencionado una cosa que me parece también bastante relevante de aclarar, y es que hay mucha gente que cree o sostiene
que la revolución de Amarna es un monoteísmo, ¿no? Que así como que se olvida todo de cuajo y no, resulta que tú lo defines más como un enoteísmo que un monoteísmo. Exacto, sí. Sí, Sí, muy más, porque se mantienen los cultos a los otros dioses, pero tenemos, en vez de tenemos el dios Amón como el gran dios, el creador, aquel que va a dar sustento a Egipto, no, tenemos a Atón, que tiene un papel muy mayor en la sociedad, y que los otros dioses, pero todo se mantiene, solamente se cambia esto. Después también los sacerdotes de Amón ya no están trabajando, ya no están, porque el gran sacerdote es el faraón, es otra cosa que también va a cambiar, pero los dioses se mantienen todos allí. Y hay mucha gente en Egipto que continúa con sus cultos privados a los otros dioses y Atón está gobernando, ¿no? claro. Pero sí, Tampoco es que hay como una persecución por parte de, digamos, de la autoridad del rey hacia los otros cultos. Sencillamente es como un abandono, ¿no? Como un... básicamente antes se les apoyaba absolutamente a todos los sacerdocios y ahora se apoya a Atón y lo demás queda como marginal. sí, exacto. Sí. Sí, porque es que hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y inclusive también hay documentales que se han prestado un poco para eso y lo han visto como una especie de antecedente al culto de YHWH, que es muy posterior. Y bueno, y así por el estilo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la política exterior, por ejemplo, aquí en el canal hemos visto cartas de Amarna. Por ejemplo, hay una carta de Gubla, donde hay un soberano que le escribe al rey de Egipto y le dice, mira, que están los Shardana por aquí, que vienen con un grupo de guerreros y nos están reventando y necesitamos que nos ayudes. Y claro, se nota ese abandono de los territorios en el Levante. Sí, sí, pero eso tiene que ver con dos cosas. Y una de ellas es claramente cuando Akhenaton está en el poder, él no quiere saber de la política externa y está completamente ajeno a eso. Pero hay otra cosa que también es muy, muy importante y solamente va a suceder en Egipto, que no sucede en ningún otro reino del Próximo Oriente, que es la idea de que el faraón cree que sus vasallos tienen la capacidad de autónomamente a protegerse, que él no necesita de estar constantemente allí para ayudarlos, para protegerlos. Pero en realidad esto no es una verdadera idea de vasalaje, Vasallaje, porque, sí. exacto, porque lo que tú imaginas es que yo soy tu vasallo, tú me vas a proteger y yo estoy sobre tu poder. Pero esto no pasaba en Egipto, porque el faraón imaginaba que ellos están allá, tienen una guarnición egipcia que puede ayudarlos en cualquier situación y yo no tengo que hacer nada, pero no era así. Y con los apirú lo que vamos a ver es que de verdad hay una invasión masiva de gentes y muchas veces el ejército egipcio no tiene capacidad de hacer nada en estos locales. Y después vemos también poblaciones que ni tienen un ejército, una guarnición, no tienen nada, solamente están allí, solos. Hay que ir como bastante a ciertos puntos, porque fíjate que ahora mencionaste a los apirú, ¿no? Algunos lo llaman apirú, abirú, ¿no? Hay diferentes maneras. Yo estuve investigando recientemente y encontré que no era un grupo étnico, sino que era como un grupo socioeconómico, ¿no? O sea, como que no es una tribu, porque entre los apirú hay nombres que son urritas, hay nombres que son indoeuropeos, ¿no? Hay nombres también que son semitas, entonces es un conglomerado. ¿Cómo lo definirías a los apirú? Bien, eso es una cuestión muy, muy buena, porque mucha gente, y me acuerdo que he estado leyendo sobre eso, y había un egiptólogo que era Winkler, que defendía que los apirú eran los hebreos de la Biblia, que estaban intentando conquistar su territorio. Y se va a saber por la narrativa de la Biblia, todo parece muy, muy correcto, muy, muy parecido, pero no es así, porque los hebreos son un grupo de personas de un determinado local y los apirú no, era una mezcla de pueblos, eran gentes de toda parte que se estaban uniendo para destruir. Eran casi que un grupo de nómadas que andaba por ahí destruyendo todo y bien, que no querían saber de orden, de nada, de equilibrio, de nada. Solamente andaban destruyendo
Sí, para mí es la idea que yo tengo y la que me parece más correcta, Sí, porque no me parece que serían realmente un grupo como los hebreos que estaban intentando llegar al Nilo. Son una mezcla, una mistura de personas de toda parte, tanto de Babilonia como de Ati, de Mitanni, de Asiria, de toda parte del sí. Próximo Oriente. Serían como los marginados de los grandes imperios que se unieron en medio del desierto y se dijeron, bueno, vamos a, en vez de estar pagando impuestos a estos grandes reyes, mejor vamos y lo tomamos lo que nosotros queramos o nos convertimos en mercenarios y cosas así. Exacto, eso mismo. Sí. Entonces, bueno, fíjate cómo las cartas de Amarna nos revelan no solamente la época en la que Egipto, bueno, el rey Egipto, el Nesut Biti Amenhotep IV pierde el interés como tal en sus territorios levantinos, sino que también nos da un retrato de la situación, digamos, económica y política. Y también aparecen por ahí los Shardana, ¿no? Es la primera vez que aparecen los Shardana, precisamente en esa carta de Gubla que te mencionaba. Entonces nos encontramos en una época extremadamente convulsa. ¿Qué más nos describirías a través de todo lo que tú hayas leído, investigado acerca de esta época en concreto a propósito de las cartas de Amarna? Sí, pero antes, dime solamente, la carta que estás hablando de Gubla, Ujú, ¿sabes indicar cuál es el número? Sí, que yo tengo aquí mi libro de las cartas de Amarna ujú. y creo que aún no la he visto porque son un montón de ellas, son más de 300. Sí, son montones. Son Son, montones, es asustador, pero es muy bonito también. sí. Y realmente aún no he llegado a esa parte de los Shardana. Y me Ujú, parece muy interesante porque después los Shardana van a aparecer también con los pueblos del mar, ujú. en la altura del colapso de Edad de Bronce. Sí, bueno, estoy abriendo aquí mi Google Drive, que aquí tengo los escritos estos, donde tengo los apuntes y todo lo demás. Y ya te digo. Ajá, fíjate, mira, no puse el número. Lo hice mal, pero por lo menos tenemos acá que dice Rip Adapt, rey de Kubla, el actual Biblos. Le escribe al rey Amenhotep III o al rey Akenatón sobre los conflictos que mantenía contra la ciudad de Beirut, actual Beirut, en la que participan mercenarios Shardana que son eliminados y algunos de ellos tomados como cautivos por el comisionado egipcio en Canaán llamado Pijuri. Yo conozco una carta una no, porque hay muchas, de Ujú, Rib Ada. Ahora, ujú. cuál sea. Sí, Ya está. Bien, que voy a ver eso porque realmente me parece muy interesante mm. esa referencia a los Shardana. Sí, porque es que yo estuve buscando, o sea, cada uno de los pueblos del mar los empecé a buscar cuál era la mención más antigua y los más antiguos que encontré son precisamente los Shardana, que son de la 18ª dinastía, cartas de Amarna. Tengo que verlo, realmente. Yo estaba pensando en eso también. Si hay alguna, que realmente no lo sé, tengo que investigar, si hay alguna relación entre los Apiru y después con los pueblos del mar. Mm, Porque si vas a ver, es casi que la misma cosa. Se pasa en periodos distintos, pero hacen lo mismo. Están allí destruyendo todo, está todo un caos. Realmente es algo muy extraño, tengo que sí. tratar Bueno, de ver. la cosa es que los pueblos del mar vienen por mar y los apirúan por tierra. Entonces como que la metodología es distinta, pero en Sí. realidad lo que hacen es lo mismo, reventarlo todo a su paso. Sí, pero podrán ter evoluido, ¿no? Desarrollado. No lo sé bien, tengo que ver porque me parece todo muy parecido. Son vienen de maneras distintas, pero me parece que hay algo muy semejante Claro. entre ellos. Sí. Sí, por supuesto, tienen patrones, ¿no? Entonces es como que qué estaba pasando al final de la Edad del Bronce. Bueno, no, incluso no al final, ¿no? Porque la 18ª dinastía es un tanto antes. ¿Qué estaba pasando en la Edad del Bronce que hacía que grupos de gente optaran por llevar la vida de esa manera, ¿no? De andar por ahí saqueando a los demás. Sí. Lo mismo que pasa con el fenómeno en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Con la piratería en el Caribe y en otras partes. O sea, hay como que momentos en la historia en los que surge determinado grupo de gente con este tipo de actividad. Sí, es algo raro. Por ahí estuve leyendo que podía ser el hecho de que habían habido
bastantes periodos de grandes batallas, como por ejemplo tenemos la de Tutmosis III o Yet-Thutmose, ¿no? Yet-Thutmose hace la batalla de Megiddo y otras batallas importantes. Y entonces, en teoría, ellos emplearían mercenarios también. Entonces que habrían mercenarios y tropa desocupada. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se agrupan entre los desocupados y siguen haciendo la guerra al margen de la gran diplomacia que ya llevaban a cabo los grandes reyes. Sí, sí, es verdad. Sí, y tenemos mercenarios en el ejército egipcio desde siempre. Es algo que viene desde el inicio. Notas algo mayor, un aumento en el Imperio Nuevo, pero desde sus inicios que es muy normal esta incorporación de mercenarios en el ejército. Y sí, después, ¿qué vamos a hacer a esas personas? ¿Qué puedan hacer ellos? Si solo saben guerrear, ¿no? Claro, no van a convertirse en agricultores. Sí. Bien, dicen, según las fuentes, algunos se han convertido en propietarios en Egipto y así, pero realmente si solamente sabes hacer una cosa y es bueno en ella, creo que vas a hacerla por tu vida. Y si puedes ganar dinero con eso, mejor aún, ¿no? Claro, y mayor cantidad de dinero, dicho sea de paso. Exacto, sí, porque los mercenarios reciben montones. Por Dios. No va a ser lo mismo comerciar por unas cuantas cebada o trigo que saquear un templo donde hay oro, ¿no? Y otros metales. Mejor. Entonces, es muy atractivo. Sí, más llamativo, sí, mucho más atractivo. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa te gustaría agregar a propósito de esta diplomacia, ¿no? Y qué aprendemos aparte del periodo convulso a través de las cartas de Amarna? Bien, además de los Apirú, que es una cosa muy, muy importante, se mencione de lo que está pasando y de la situación que se está viviendo en Siria y Palestina, hay otra cosa que me encanta muchísimo, que es el tratamiento entre los grandes reyes, entre Babilonia, Egipto, Ati. Ellos se van a llamar de hermanos, sí. Casi como si esto fuera una gran familia, así como nuestras Naciones Unidas o así. Y es muy interesante esta relación que ellos tienen unos con los otros. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano y vamos a ayudarnos siempre que necesites. Y esto solamente va a pasar con Babilonia, con Ati, Mitanni, Asiria y Egipto. Después tienes los otros reinos, pero que son considerados reinos inferiores y ven, casi como que no totalmente como vasallos, solamente como reinos inferiores, pero aún siguen siendo unos reinos importantes. Y es muy interesante también los temas de sus cartas, como por ejemplo el matrimonio entre princesas. Y después hay otra cosa muy, muy, muy interesante, que es el rechazo del faraón a enviar sus hijas a casar con un rey extranjero, pero él está casando con todas ellas, con princesas de Mitanni, de Asiria, de Babilonia, de todo el lado. Pero él se va, dice, no, que no puedo enviar mis hijas, que no es seguro. Ellas aquí en Egipto son muy mejor, pero no van a hablar de mí. No quiero. Y me parece muy, muy interesante. Después también tienes los tratados, los pactos de ayuda mutua entre ellos, el cambio de productos o regalos que van enviando unos a los otros. Después también la participación de la reina Tie, la mujer de Amenhotep III, que muy es poderosa. una mujer muy poderosa también, que realmente es una mujer y que está cambiando cartas como si fuera un hombre, un gran rey, y va a ayudar muchísimo a Amenhotep III a gobernar. Y también se dice que ha ayudado también a Akhenaton durante su gobierno y en los momentos más complicados. Y me parece muy interesante que tengamos una mujer del lado egipcio y después del lado hitita la reina Pudujepa, que también que va hablando con ellos todos. Es muy importante esta existencia de la mujer en una escena política con personas tan importantes y bien, que estamos en un periodo muy, muy, muy patriarcal, ¿no?
que solamente los hombres que determinan la fuerza, el dominio y todo, y las mujeres pueden hacer algo. Y eso en Egipto es una cosa muy, muy común. Una mujer en Egipto tenía muchas libertades, podría tener propiedades, tenía una profesión, podía divorciarse, por ejemplo. Y es muy interesante también las cartas de Amarna demostrarnos eso, indicarnos que realmente la mujer también ha tenido una posición muy, muy activa en este periodo. Sí, bueno, y tenemos otras grandes reinas. La más famosa de todas es Nefertiti. También, o sea, también. Y hay un episodio bueno, que yo voy a traer más adelante al canal a propósito de una trilogía de historia de los hititas que estoy haciendo, donde aparece justamente, digamos, el resultado de toda esta diplomacia, en la que muere un rey, no se sabe quién, no se sabe si es Akenatón, o si es Tutankamón, o si es algún otro, y una gran esposa real le escribe a su piluma primero, el gran rey hitita, le dice: mi esposo ha muerto, mándame a alguien para que se case conmigo. Y eso va a ser el germen de grandísimos conflictos a posterior. Sí, sí, yo he encontrado aquí, yo creo que hay una, pero no tengo certeza, no sé si eres de Supilurium o no, pero hay quien dice que fue la mujer de Tutankamón, la princesa Anxenamón, que ha enviado esa carta porque no tiene marido y necesita de alguien para asumir el control de Egipto. Y realmente se fue así. Sí. Parece muy, muy interesante, pero no hay pruebas y Yo lo aún tengo es por acá. Uy, no se ve. ahora sí. Este, sí. Este es de Alberto Bernabé Pajares, en español, editorial Acal. Y aparece justamente la correspondencia. Y también se inclinan por esa teoría. Dicen como que lo más probable es que sea la gran esposa real de Tutankamón. Sí, sí. Porque es Bien, que los a ver. hititas no dicen el nombre. Ellos dicen, colocan su palabra hitita que suena igual a gran esposa real en egipcio. Es fantástico, tengo que verlo mejor también. Me parece muy interesante, sí. Yo ya no me acuerdo dónde lo he leído. No lo sé si fue aquí, pero que tal vez tenga sido en este. Sí, creo que fue aquí. Este libro de Sobre los hititas, Ah, ese es de buenísimo, sí. también es muy, muy bueno. Creo que fue aquí que lo he leído. Pero bien, es otra cosa que tengo que ver mejor. Sí, estas cosas son temas que uno va profundizando, y conforme vas encontrando cosas, surgen más interrogantes, y tienes que estar buscando más tablillas y cosas que no han sido traducidas. Entonces, imagínate todo lo que nos falta por saber, ¿no? De esta época. Sí, 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 es verdad. Y a mí aún me falta saber leer las cartas de Amarna porque aún no sé leer acadio y estoy intentando sola, pero es muy complicado, es muy, muy difícil. Claro, Necesito de alguien conmigo porque con una gramática y un manual es muy, muy complicado. Pero quiero muchísimo porque es completamente distinto, ¿no? Puedes leer por ti y ver lo que te dicen. claro, de Y primera mano. sí, y vas a tener muchas dudas en todo. Yo imagina, en este momento estoy viendo todas las cartas donde aparecen los Apirú mencionadas, tanto en Amarna como otras del archivo, por ejemplo, de Atusha. Y que estás resolviendo un problema y después tienes otro. Te llega una duda nueva, algo y te quedas bien y ahora qué voy a hacer. He descubierto este y ahora voy a tener que descubrir el resto. Pero me parece que es el romantismo de la investigación, ¿no? Que vas a Claro. resolver un problema y encuentras otro y te Es, quedas en esto siempre. es mucho más complejo que el mundo grecorromano, porque en el mundo grecorromano tienes a Tito Livio y tienes a Dioniso Halicarnaso y te cuentan todo, y bueno, tienes Todo casi de- todo listo. Pero aquí no, aquí es un puzzle, son tablillas. ¿Sabes qué? A mí me pareció bastante chocante cuando lo descubrí. Porque, claro, tú piensas de la siguiente manera. Si Estados Unidos es la potencia actualmente y la lengua franca es el inglés, entonces, ¿cómo es que en esa época, después de Tutmosis III, ya Tutimose, tenemos a Egipto, que es la superpotencia, o es el poder más notable de todo bueno, de Egipto, desde Kush hasta Siria? Y el idioma franco no es el egipcio, sino que es el acadio. Entonces, como fue extraño, por lo menos para mí al principio. Te estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Ya ahora lo asumí. ¿Qué te pareció a ti este particular, ¿no? De que fuera el acadio y no el egipcio.
Sí, realmente es muy raro porque Egipto tenía un gran poder, ¿no? En aquel momento. Y yo pensaba como tú, que sería el egipcio, porque por la lógica sería lo más correcto. Pero cuando he descubierto que no, que sería el acadio, yo me quedé, bien, ¿cómo así? ¿Cómo así es posible? Es que es una lengua que va a vivir por muchísimos años y se va a mantener mismo después de de aparecer Egipto con un gran imperio y que puede de verdad implementar su lengua como la oficial, como aquella que debería de ser utilizada, pero no se mantiene el acadio. Y bien, es fantástico la manera como esta lengua va superviviendo todo este tiempo y se va a mantener por muchos siglos. Es increíble. Y el por qué no lo entiendo. Yo creo que debe ser por lo práctico que es el acadio, escribir el acadio en una tablilla que son pequeñas. En cambio, imagínate el Y egipcio, la facilidad, sí. tendría que haber un peñasco gigante Sí, la con todo el verdad es texto. que hacer un jeroglífico egipcio necesitas de mucho entrenamiento. Yo propia necesito bastante, es muy complicado. Y realmente haciendo por el acadio solamente con el estilete, le pones al día unos cositos y está bien que sí, está pronto. Bien, no lo sé, es posible que sí, porque sea más fácil y bien más rápido también, ¿no? Que Claro. O incluso que también estuviera de alguna manera el arraigado. jeroglífico es Perdona, que se había lagueado el audio. Te decía que también puede ser el hecho de que como antes había estado el imperio paleo-babilónico y había tenido unas relaciones también muy intensas, entonces quizás por eso fue que ya estaba como establecido de manera previa al surgimiento del imperio, bueno, del reino nuevo egipcio. sí, se Y ha mantenido. Sí. claro, que se haya mantenido las formas, ¿no? Y otra cosa que también me parece curiosa y en parte lamentable es que tenemos el archivo de Amarna, pero no tenemos un archivo equivalente en Tebas ni en Memphis, ¿no? O sea, es como, imagínate, ¿no? Esa ciudad que la abandonaron, se cargaron los templos y desapareció. Le hicieron dato de memoria total y resulta que es la que nos ha dado incluso hasta más información que Waset o Mennefer. Sí, que las otras todas, de verdad. Es muy raro bien cómo no han pensado en hacer otro archivo o más archivos más que uno en otras ciudades. ¿Por qué Mm. no han mantenido esta idea de tener archivo, de vamos a poner aquí todo para después los arqueólogos, miles de años después, pueden encontrar toda la información y ser todo muy fácil, ¿no? Claro. Pero también creo que mucho se ha perdido con las destrucciones de la biblioteca de Alejandría. También debería de tener un montón de información que no tenemos hoy en día, que se perdió en el tiempo y es muy triste. Sí, durante la historia han pasado cosas muy, muy tristes. Y bueno, fíjate que es Tebas, ¿no? Que tiene un minarete de mezquita, si no me equivoco. Que en algún momento dado, durante la Edad Media, le montaron una mezquita encima. Como también hay templos egipcios que tienen cruces cristianas. Se las tallaron ahí encima. Claro, son los cambios de mentalidad y las revoluciones religiosas que han habido en Oriente que han llevado también a una gran pérdida de patrimonio. Ahora, también en la misma Edad del Bronce pasaron cosas traumáticas, como precisamente los pueblos del mar que estábamos mencionando. Claro, esto se aleja un poco de lo que sería Amarna, solo por la carta que te dije que después te la voy a pasar porque ya la encontré por acá. Em, pero también has profundizado un poco acerca de los pueblos del mar. Bien, de verdad que no, y te Ujú. voy a decir, estuve en las últimas semanas escuchando tus vídeos sobre los pueblos del mar, porque yo siempre he estado muy enfocada en mi Zapirú. Y un día has hablado de los pueblos del mar y ven que también ya había escuchado de ellos en las clases, pero nunca he pensado bien quién son ellos y así. Y después estuve escuchando tus charlas y así, y me pareció muy interesante. Hasta que he comprado dos libros, uno de Eric Klein y Ujú. otro relativo realmente a los pueblos del mar, muy enfocado en ellos. Aún no he tenido oportunidad de comenzarlo porque tengo un montón de ellos aquí donde estoy trabajando, pero me parece que voy a encontrar algo que aún no he encontrado. Y tengo la idea que de alguna forma
hay aquí un padrón muy, muy semejante entre Apirú y los pueblos del mar. Y quiero mucho enfocarme en eso después e intentar entender, pero poco sé sobre ellos. Soy muy sincera, poco sé que vieron por el mar y han devastado todo, fue un caos, casi como los Apirú y así, pero poco sé, muy poco. Sí, y los Apirú sí que se nota que los has investigado un poquito más. Sí, los Apirú sí. Tengo casi que los veo como unos hijos, ¿no? De verdad que son muy mal comportados, pero sí. Claro, yo decía, con unos hijos así, imagínate la movida, ¿no? ¿Qué nos puedes contar más de los Apirú? Em, Tenemos Apirú en las cartas a Marna. También mencionaste entre los hititas. Y me imagino que también, creo que incluso hay unos antecedentes con otras palabras distintas, no con la palabra Pirú, pero parece que hay unos antecedentes incluso en época de los sumerios, en época más tardía. O sea, que básicamente era como un sinónimo que se utilizaba para bandido o algo así. Sí, para bandido, para criminal, mercenario. Sí, Mm. creo que yo tenía eso, ya no sé dónde, pero he tenido un curso de la Universidad de Barcelona donde hablamos de eso, de Biblia y de Egipto. Y en un momento hemos hablado de los apirú y ellos hablaban de ese término en sumerio, que sería la primer mención de ellos. Y es muy interesante. Y también hay investigadores que defienden que los apirú podían ser los Ixos, los famosos Ekakasut, Mm, pero es una teoría que aún está mucho, mucho por la rama, no se sabe mucho. claro. Pero yo creo que hay muchas cosas en la historia que aún no están descubiertas y nosotros deberíamos de enfocarnos, porque conozco muy pocas personas que trabajan en los Apirú y aún tenemos una idea un poco errónea. Hay muchos investigadores que defienden que realmente pueden ser los hebreos, cuando para mí eso no me parece correcto. Hasta yo mismo también reconozco que hubo un tiempo en que, porque lo había escuchado creo que en un documental si no me equivoco, y había leído un par de artículos y tenía en la cabeza, sí, son los hebreos. Pero resulta que gracias a Create Assembly, por la salida de este juego que te comento, Total War Pharaon, que ahí aparecían y había mucha gente que estaba muy intensa diciendo, oye, en el juego van a salir los hebreos, porque en el juego sale Egipto, sale Canaán y salen los hititas. ¿Le van a salir los hebreos? Moisés y tal. No, no, que va, eso no existe, eso es mito. Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada, tal un montón de fuentes. Me dicen que no sé nada, ojo, hay gente que me dice que yo no sé nada. Bastante curioso. Entonces, claro, me puse a investigar un poco más el tema de los hebreos para presentarlo al público, ¿no? Y allí fue donde encontré eso, de que los Apirú no son una tribu, no son un grupo étnico. Como, claro, porque sus nombres, es como por ejemplo, yo tengo un nombre hispano y hay una persona que tiene un nombre chino y otro tiene un nombre, qué sé yo, noruego. Entonces, claro, por cómo suena el nombre y cómo está expuesto el nombre, se sabe que son gente de orígenes distintos. Bueno, exactamente pasaba lo mismo con los Sí, sí. Apirú. Y fue toda una revelación que yo tuve hace poco, ¿no? El hecho de descubrir esto, que era gente de diferentes lugares del Mediterráneo, del Levante, Mesopotamia y de otras partes. Sí, sí. Hay un documental de James Cameron Ah, que sí. es sobre Nefasto. los hebreos y también lo dicen que sí, que son ellos, que son los hebreos y ven un montón de cosas que son, no lo entiendo, no entiendo cómo es posible que alguien haga eso, pero Mm. me parece un documental porque te consigue convencer porque ellos te muestran un montón de pruebas arqueológicas, te llevan a algunos museos y te dicen bien que ha pasado esto aquí, 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 y te quedas bien pensando bien, que parece verdad, no sé qué, pero no, creo que es el peor documental que yo he visto. Yo lo he Sí. visto en las clases de Barcelona, en que después teníamos que comentar lo que nos parecía a el documental, si realmente era verdad o no. Y bien, que fue terrífico tener que, que asistirlo, te digo. Sí. Bueno, yo lamentablemente sí sé por qué pasa eso. Y es que, claro, imagínate, Estados Unidos es un país de anglosajones protestantes, ¿no? Blanco, hay un término anglosajón, blanco protestante. Entonces, claro, ellos creen fervientemente en la Biblia y lamentablemente utilizan algunos conocimientos históricos para tratar de decir, mira, sí, la Biblia dice la verdad, ¿no? Cuando realmente
la Biblia es mito, ¿no? Todo el tema del Éxodo, todo eso es mito, es un mito fundacional y tiene el mismo valor que podría tener, por ejemplo, la Ilíada para los griegos. O sea, yo, por ejemplo, pagano helenístico, yo no voy a tomarme la Ilíada al pie de la letra, pero sí entiendo que hay una simbología, hay un lenguaje, ¿no? Ejemplar en el mito. Entonces, con el hecho de reconocer de que el Éxodo es un mito, no le estamos restando valor. Sí, sí. Sino, ¿cómo ves este tema del éxodo? Me imagino que te habrá pasado muchas veces, ¿no? Que habrá gente que directamente entra en confrontación contigo por temas religiosos, porque probablemente en algún punto no valides su ideario. Sí, me dicen muchas veces porque los egipcios fueran tan malos, que trataban a las personas tan mal, ya viste, qué horror, pero no ha pasado nada de eso. Y después yo me recuerdo que he tenido una discusión enorme con una persona que me decía, no, porque en la Biblia tienes todo, es la verdad, pero no es la realidad. Tienes que entender que es fruto de varias personas que están escribiendo y de varias versiones, porque no fue una persona que se ha sentado ahí, he estado escribiendo casi por 20 años una historia y todo es verdad. No funciona así. Es una mezcla de textos, de personas, de visiones, de realidades completamente distintas y no podemos imaginar que sea verdad porque bien, puede tener un poco de realidad, de hablar de algunos asentamientos, poblaciones, pero es muy reducido eso y no indica que es verdad. Y después cuando empiezan con el éxodo y todo eso de, porque los egipcios eran tan malos y tenían esclavos, yo me quedo, no funcionaba así, no era nada de eso, no, por favor. Pero es muy complicado porque las personas, entonces los más católicos, los más cristianos, tienen una idea muy de que ha sucedido así porque la Biblia lo dice. Y por mucho que intentes indicar que no fue así, hay pruebas que indican el contrario, no funciona. Y imagina, por ejemplo, en el Éxodo, ellos hablan de un faraón en una determinada cronología que no es la de él. Pero quien no sabe, quien no tiene estudios y no lo entiende, va a aceptar que sí, que es verdad. Y ven que la Biblia sí es un libro muy interesante, con mucha cosa verdadera que no funciona así. Sí. Pero es un problema muy grande. Las personas que conocemos la historia y que conocemos la arqueología, por lo menos al leer la Biblia de forma crítica, ¿no? Nos encontramos los topónimos y vemos que los topónimos son de épocas distintas. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurriera en la Edad del Bronce y resulta que este lugar está documentado que está habitado desde la Edad del Hierro? Y así, eso es lo más frecuente con la Biblia. O por ejemplo, que se digan que Abraham sale de Ur de los Caldeos en una época anterior a los caldeos. Y o el tema de la domesticación del camello, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Que es la domesticación del camello. Perdón, que Abraham andaba con un montón de camellos y que también Isaac y compañía. Y resulta que el camello también es domesticado para la Edad del Hierro. Entonces todo eso nos permite situar el éxodo, o mejor dicho, esos núcleos de los cuales se formarían luego los hebreos en una época muy posterior a la Edad del Bronce. Y bueno, un periodo formativo que vendría a ser después del colapso del Imperio Egipcio. Y justamente después los pueblos del mar y otros grupos que fueron llegando. Entonces, claro, yo siempre los mando a leer el libro de Israel Finkelstein porque me parece que es como que el que tiene todo condensado ahí para un público general. ¿A ti qué te parece ese libro y ese autor? Ese es arqueólogo también. ¿Estás hablando de la Biblia desenterrada? Sí, exactamente. La tengo aquí. Lo he comprado la semana pasada con lo de los pueblos del mar también. Y quiero mucho empezar porque me han dicho que sí que es muy bueno, expresa muy bien la visión de la Biblia, cómo deberemos de ver todo, tiene casi que una nueva visión arqueológica de lo que realmente ha pasado y es muy bueno para desmitificar todo lo que la Biblia nos indica. Pero sí, es uno de ellos que quiero empezar, pero tengo un montón de ellos aún también. Pero claro, me parece muy bien y me gusta muchísimo a Finkelstein. Sí, es buenísimo. Una cosa que tiene interesante él, que la gente debería aprender, es que él es una persona
que sigue la tradición judía. Es decir, él no ha renegado de su religión ni de su tradición. Pero claro, él sabe, mira, esto no ocurrió nunca, pero es la tradición, es lo que heredamos y es lo que nos hace judíos, dice él, ¿no? Porque él es judío. De tal manera que son cosas que los cristianos no hacen. O sea, el cristiano todavía sigue... no está como los griegos. Fíjate que los griegos, Plutarco dice, los poetas sabían que esto no era así, ¿no? Bueno, este judío llegó a la conclusión. Los escritores de la Biblia sabían que no era así y esto es el mito. Y él, bueno, justamente hay un documental donde sale celebrando la Pascua. Y él dice, bueno, y además él tuvo una evolución porque él comenzó a hacer arqueología para de alguna manera descubrir aquello que la Biblia ya decía. Y cuando fue excavando y encontrando cosas se da cuenta que más bien contradecía. Tuvo como una crisis, ¿no? en su interior. Hasta que luego concilió el hecho de la religión por un lado y la ciencia arqueológica por otro. Sí, eso es buenísimo. La capacidad que tienes de poner de parte tus ideas de tu religión y hacer tu trabajo. Porque muchas veces vas a ver que tus creencias van a interferir muchísimo en la manera como analizas el mundo a tu alrededor, en todo. Y es muy, muy importante como investigadores, arqueólogos, egiptólogos, todo, tener esa capacidad de colocar un filtro, ¿no? y solamente ver, investigar, entender y por todo eso de parte realmente que es importante porque mis creencias me hacen una persona tal vez más feliz, ¿no? Pero eso no puede estar en mi investigación, en mis textos, en mis artículos, porque eso no es ciencia, eso no es hacer trabajo científico. Y es fantástico ver que hay personas que lo consiguen hacer y que no intentan crear una teoría que indique que aquello en que los acreditan es verdad. Yo me quedo muy contenta con las personas que hacen su trabajo con base en la ciencia y todo lo que deberían ser. Claro, esa es la honestidad intelectual. Sí, la necesitamos de verdad para crecer y claramente también para entender el pasado y todo que ha venido antes de nosotros. Así es, hay que ser objetivo y la gente confunde lo objetivo con lo subjetivo y con lo que siente o con lo que le enseñó su madrecita o abuelita querida, ¿no? De que la Biblia era la palabra inspirada de Dios y era incuestionable. Pero claro, yo veo que para la edad del bronce, la Biblia más bien es como un estorbo. O sea, porque es que todo lo que está allí no corresponde con la edad del bronce. Y bueno, respecto a lo de las cartas de Amarna y a cosas que sí has logrado investigar y desentrañar más, ¿tienes algún dato o alguna información que consideres muy relevante, algún descubrimiento tuyo analizando estos vestigios? Bien, descubrimiento aún no, pero déjame pensar. Eso es, he estado aquí unos apuntes que quería hablar contigo. Déjame ver aquí. Ah, sí, sobre los vasallos de Egipto, ya me acuerdo, y de los apirú. Me recuerdo que hace unos días, cuando ha empezado la guerra entre Israel y Palestina, me ha quedado bien, estoy muy perdida en todo que está pasando y así, pero lo que se está viviendo en Gaza y en la Palestina en este momento es muy semejante con lo que han hecho los apirú. Ellos, aquella zona está constantemente y tenemos los apirú, después los pueblos del mar y toda aquella franja de Siria-Palestina ha estado siempre en conflicto. Es una cosa, es muy asustador y desde que ha empezado la guerra yo he pensado muchísimo en los apirú y las personas porque imagina, en los textos una cosa que es muy terrífica y me parece muy terrífica son los pedidos de ayuda. Las cartas son muy gráficas. Yo estoy leyéndolas y casi que estoy viendo todo lo que está pasando, que estuve pasando en aquel momento. Y las personas están muy perdidas, no saben lo que hacer y no hay nadie que las va a proteger, que las va a ayudar. Y el faraón nunca ha dado una respuesta de te voy ahí, te voy a ayudar.
te voy a proteger, voy a enviar una guarnición mayor. Eso no sucede, no va a suceder, a no ser sean excepciones de ciudades más importantes en que el faraón está viendo que sus intereses están más o menos amenazados y ahí sí va a actuar. Y eso me hace mucha confusión porque está pasando hoy en día. Estamos todos viendo en la televisión lo que está pasando y nadie hace nada. Es muy confuso y realmente el faraón ha hecho el mismo. Ha estado en su país comiendo, bebiendo sus vinos y todo, aprovechando el sol. Y aquellas personas estaban allí, sin protección, sin nada, sin un ejército, solamente bien, muriendo a los pocos, ¿no? Es una perspectiva un poco triste, pero es algo que está pasando ahora y me ha hecho realmente mucha confusión. He estado unos días pensando en esto y viendo bien que no vamos a aprender con la historia, con lo que ha pasado, no hay manera de entender que lo que estamos haciendo siempre los mismos errores es asustador. Claro, la historia es cíclica hasta cierto punto, ¿no? O sea, si el gran poderoso no ve sus intereses afectados, pues no va a mover un dedo. Sencillamente deja hacer. Sí, no hay una solución, no hay nada. No, los intereses económicos, políticos están todos arriba y las personas no. Y eso ha pasado en las cartas de Amarna y es magnífico y terrífico al mismo tiempo, porque tú puedes ver lo que está pasando en el pasado. Casi que tienes una ventana que te está mostrando bien, ha pasado esto así y continuamos haciendo el mismo. Deberíamos de aprender con los errores, pero no. Y bien, es muy triste. Claro. En parte esto también se debe al hecho de que quizás Akenatón no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Incluso hay quien dice que probablemente por esta costumbre tan amorosa de los egipcios de mezclarse entre familiares, quizás él tenía algún comportamiento y quizás, bueno, algunas deformidades físicas. Hay algunos que hablan del síndrome de Marfan, ¿no? Entre otros. Que probablemente también por eso él abandonó sus atribuciones o cambió por completo la política exterior de lo que venía haciendo en época de los otros tumbosidas. Sí, es muy raro porque vas a ver por toda la historia egipcia, el faraón actúa y está constantemente en batalla, defendiendo sus posesiones, su territorio, todo. Y esta persona está completamente ajena a todo. No piensa, no quiere, solamente está en su ciudad, quietita y bien, que no hace nada. Puede ser alguna enfermedad mental, algo, no lo sé. Pero realmente es algo también muy raro, como extraño, porque tiene siempre el mismo patrón de todo, ¿no? Y esta persona es muy distinta y no hace lo que los otros hacen. Es extraño. Inclusive también cambió el arte, porque el arte anterior era otra cosa y con el periodo de Amarna como que se ve más realista, se le ve al faraón su barriga cervecera, ¿no? Cosa que antes no se veía, por ejemplo. Sí, Entre otras exacto, la cosas. arte también, sí. La arte de Amarna es fantástica. Yo me encanta. Y el periodo de Amarna tiene sus ventajas y desventajas, en mi opinión, porque hay cosas fabulosas, como el arte, que se queda muy más realista. Puedes ver demostraciones de afecto por parte de la familia real. El rey y la reina están en la misma altura. Y no es una cosa que pasa, porque en periodos anteriores el faraón es siempre la persona mayor y los otros todos un poquito más pequeñitos. Y ves relieves de la familia real junta, todos muy felices, algo así muy idílico, muy fantástico, ¿no? Y las fronteras cayéndose. Claro, esa es la parte mala, ¿no? El abandono del imperio egipcio, de sus territorios exteriores, que va a coincidir de lleno con el auge del imperio hitita de Supiluluma I. Y este trauma va a llevar a la postre a lo que es la batalla de Kadesh, con Ramsés II y Muwatalli. Segundo, sí.
Y ven que Entonces, después en ese momento están todos amigos, todos contentos y bien, no pasa nada, somos una familia ahora, todo sí. está bien. Pero así se fue construyendo lo que iba a ser el colapso de la Edad del Bronce. Y fíjate que a propósito de lo que tú comentabas, ¿no? De la cordialidad que hay entre los reyes, que todos son familiares, amigos, ¿no? Hay un caso en el que, no me acuerdo qué rey era, el rey asirio, lo tengo por aquí anotado también. Le manda una carta a Mursili II y le dice algo así como hermano mío. Y Mursili II le responde: ¿acaso somos hijos tú y yo del mismo padre y misma mamá? Sí, 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 que Lo no somos. ningunea, lo ningunea de una manera. Y claro, después viene, creo que Tukulti-Ninurta, si no me equivoco, y le gana a Tudalilla la batalla de Nirilla. Y precisamente es como el principio del fin del Imperio Hitita. Sí, sí, yo me acuerdo de ver esa carta y es muy interesante porque hay investigadores que indican que los hititas no consideraban, solamente consideraban a Egipto y otros reinos como grandes reinos, que Asiria no era. No era, eran solamente unos guerreros que andaban por ahí. Y sí, pero es muy interesante esa respuesta, porque todos ellos son hermanos, se tratan como hermanos, una gran familia, todos muy felices, pero esa carta es muy fuerte, ¿no? Ujú. Es muy intensa. Sí. Sí, y se nota que ofendió mucho a los asirios, porque luego precisamente los asirios son los que irían conquistando los territorios vasallos burritas, que eran vasallos de los hititas, y finalmente le quitan Nirilla, que era donde sacaban el cobre, y eso lleva a los hititas a lanzarse a la conquista de Alasilla, de, bueno, Chipre, para los que nos escuchan no saben. Y, y parece que allí es donde como que hay un trastorno muy grande en esa parte de lo que sería Siria, Mediterráneo Oriental, que conlleva luego el avance de los pueblos del mar. O sea, como que hay una relación también directa entre la conquista de Chipre y la llegada de los pueblos del mar. Porque parece que en Chipre mismo ya había muchos asentamientos de pueblos mediterráneos de otras partes, incluso Sardana, Luca y otros, que iban de alguna manera a ser como una especie de castillo de naipes, ¿no? Que comienza a derrumbarse poco a poco hasta que finalmente colapsa todo. Eh, es dramático el final del bronce. Es muy triste, realmente. Como tienes todo está muy bien y de un momento para el otro todo se va. Grandes Tú, reinos, grandes potencias, ¿no? ujú. Y de una manera asustadora se van todos con esta fuerza nueva, ¿no? Este grupo, esta migración de personas. Uf. ¿Qué consideras que fue más traumático? ¿La caída del Imperio Romano o la caída de las civilizaciones en la Edad del Bronce tardío? Bien, yo me parece que la edad de bronce para mí fue más fuerte. También porque no estudio gran parte de Imperio Romano, no he hecho en las clases en la escuela, pero en la edad de bronce me parece muy mayor porque estamos hablando, como decía, de grandes reinos, grandes potencias. Estamos hablando de imperios fortísimos que tenían un gran poder y que te decidían cosas y tenían decisiones políticas enormes. Me parece que sería una cosa muy mayor. Y después que me asusta más también es el hecho de que se van todos, desaparecen todos. No es porque en el caso de los romanos, lo que vas a ver, no quitando su importancia porque tenían un gran imperio, de verdad, pero eran solamente ellos. Aquí en el colapso de Edad de Bronce, ves a todos estos reinos que tenían un gran poder y que eran importantísimos a desaparecer así. No lo sé, en mi opinión me parece más drástico que el imperio romano. Mm. No, y además porque fíjate que las tribus germánicas eh, adoptan muchas cosas romanas y le dan continuidad en la medida, claro, deformada, ¿no? Para mí absolutamente deformada, pero le dan cierta continuidad a lo que ya había por parte de los romanos. En cambio, en el caso de, bueno, Hattusa desapareció por completo. Sí. Eh, también Troya, ¿no? Que cae por la misma época, Wilusa. Y Ugarit también desaparece. Y así un montón de asentamientos en todo el Mediterráneo. Lo único que queda es Egipto, porque tiene Sí. a la llama, ¿no? Que así aparece en los textos, la llama Ramsés III,
que anda por allí derrotándolos en la batalla del delta del Nilo y demás. Y bueno, y fíjate cómo muchos luego se asientan allí, justamente en Gaza, en Ascalón, en toda esta zona, que serían los Peleset y otros. Entonces, yo hice debate con eso hace tiempo, y había gente que opinaba más que era más catastrófico la caída de Roma, otros opinaban que la edad del bronce. Yo todavía no me decido, pero sin duda son momentos de la historia en los que todo cambia de una forma radical y abrupta. Y deja un espacio vacío muy grande donde van a surgir luego otros estados que todos van a ser menores, endebles, hasta que viene la edad del hierro, el gran imperio asirio, que bueno, que se los devora a todos. Sí. Sí. Pero mismo en el caso de Egipto, que va a sobrevivir. En esto va a ser una cosa muy, muy corta, porque después van a ser dominados por asirios, por los persas, y Egipto ya no va a ser el mismo que era, ¿no? Él va a sobrevivir, es verdad, pero no con la misma fuerza que tenemos en el Imperio Nuevo o en periodos Claro. anteriores a eso. Es una cosa muy, 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 muy cortita, ¿no? Pero sí, de verdad que hay que darle el valor porque ha sobrevivido, ¿no? Pero es una cosa muy, 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 muy cortita. Sí. Y además que el Reino Nuevo es el último gran poder autóctono egipcio, porque luego tenemos dinastías cuchitas, dinastía medio libia, los griegos, ¿no? Pero el último momento en el que fueron realmente poderosos los egipcios nativos fue precisamente desde la 18ª hasta la 19ª. Ya la 20ª no la entró tanto en consideración porque, bueno, Ramsés III es el último. O sea, bueno, el segundo, pero es el último de los grandes. Y luego de ahí adelante tenemos un montón de Ramseses que son... Que, sí, bueno, que que casi no que son no nada... nada. Claro. No hacen prácticamente nada. Sí, de todos Ramsés III es lo que más va a sufrir con los pueblos del mar, que está constantemente intentando, pero después vas a ver y están todos o muy viejos, hoy no hay fuerza, no hay poder, no hay nada, los otros tienen muchas más capacidad y bien, que todo termina. Y otra cosa que podemos sacar o desprender de esto es que fíjate la trama de la Ilíada, ¿no? La Ilíada, toda esta guerra de micénicos, ¿no? Bueno, aqueos o danaos contra los troyanos por una mujer, por Helena. Que eso está bien en la poesía. Pero fíjate cómo en la historia real tenemos a mujeres que encabezaron momentos dados de la historia que fueron sumamente liosos. Ya hablamos antes del caso de la gran esposa real, que parece que era la esposa de Tutankamón, y lo que pasó con los hititas. También tenemos el caso de Ramsés III, que comete el gravísimo error de poner dos esposas reales. Y viene la conspiración del harén. Y también mencionaste tú antes a Tigi, ¿no? Y bueno, o sea, como que efectivamente podían haber grandes conflictos por princesas o por mujeres. Distinto a lo que aparece en la Ilíada, obviamente no raptadas, pero casi, casi. Sí, tienes también el ejemplo de Hatshepsut, que muchos indican que ha usurpado el trono y eso todo. Pero él ha tenido un poder fantástico en Egipto y ha hecho un montón de campañas maravillosas. Pero después es visto, creo que su hijastro, Tutmés III, si es Tutmés III, va a dar una idea y una imagen de ella, de una persona. Y la va a borrar terrible. de paso. Sí, también la van a borrar y es una cosa así muy, muy asustadora. Y ven, otra mujer, ¿no? Sí. Lo que pasa es que parece que ella originalmente había sido escogida por su padre, pero que finalmente se había interpuesto Tutmosis II. Y entonces, y claro, quedó el otro niño ahí aguantado. Hasta que finalmente queda él en el trono y borra a esta mujer. Pero es imborrable Hatshepsut, ¿no? Es imborrable. Y fíjate que de la época de Hatshepsut tenemos un obelisco entero que nunca salió de la cantera. Y es el que nos da información de cómo se trasladaban este tipo de objetos. Sí. Entonces, es una época muy rica en muchísima información. Y ahora quiero preguntarte acerca, tanto en inglés y en español. Yo me imagino que vas a recomendar más cosas en inglés. No sé, me estoy arriesgando.
Pero me gustaría que recomendaras algunos libros, algunas lecturas para la gente bueno, que ve esto y que le has despertado el interés en este tema. Sí, bien. De las cartas de Amarna, ya tengo aquí todo, que está trabajado. Bien, de las cartas de Amarna hay este libro, que es fantástico, es de William Moran, donde tienes todas las cartas de Amarna, todas transcritas. Y él, además de transcribirlas, hace una pequeña interpretación de algunas. Y es muy, muy interesante que pienses, bien, quiero leer esta, y vas a ver y puedes intentar interpretar y ver lo que él también te va diciendo. Por lo tanto, esta para conocer las cartas todas es fantástica. Después hay otro, que es este, de Amarna Diplomacy, también en inglés. Mayor parte de las cosas buenas de Amarna están todas en inglés. Pero esta también es muy fantástico este libro porque habla de todos los temas de las cartas, los matrimonios, los regalos, las relaciones entre los reyes. Y bien, es un poco antiguo, creo que es de 2000. Bien, no es tan antiguo, pensaba que sería más, pero es muy, muy interesante. Es un poco pesado, es muy duro, porque es muy académico, es aquella que son muy, muy académica, muy difícil de leer, pero vale la pena. Después, yo tengo otro de Mario Liverani, que hay Ah, sí. en español, muy, muy bueno, fantástico para entender todo lo que estaba pasando, cómo se comportaban todos ellos, lo que también habla de los temas, de la cuestión de las fronteras, cómo delimitaban, cómo hacían la correspondencia, habla mucho bien también de las incursiones de los Apirú, habla también un poquito de pueblos del mar, pero sí, es muy, muy bueno. Estos son mis tres, es mi top 3 de los. Después, cosas así más específicas, de los hititas, es casi que una Biblia, tienes aquí todo. Sí, Es muy, hasta muy. las leyes, todo. Sí, tienes todo. Déjame ver, otro, tengo aquí otros dos. Y tengo uno para hacer una advertencia, porque no quiero que nadie más tenga el mismo problema que yo. Vale. Te voy a mostrar. Es este librito. Aquí. Diplomacia en las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Exacto. El título parece fantástico. Parece muy, muy bueno. Yo he pensado bien. Habla de todo porque indica que habla de hititas, babilonios, sumerios, amorreos y todos. Y Amarna también. Y yo pensé, bien, debe ser un libro enorme como este de Asiria, ¿no? Algo así, otra Biblia. Y fue muy caro, muy, muy caro. Imagina, es solamente esto. Y el interior nada tiene a ver con la capa, nada. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca comprar este libro. Es muy, muy malo. Me gusta muchísimo hacer esto, pero que yo me siento muy engañada, de verdad, porque no es nada, nada bueno. Uno fantástico es este, de Asiria, que es también otra Biblia muy buena y está en inglés. Creo que no hay en español ni en portugués. Pero bien, que para mí no es un problema. Me encanta muchísimo leer cosas en español, más do que en portugués. Bien, y después hay todos los libros de Mario Liverani. Hay muchos que aún no he encontrado, pero quería muchísimo. Hay uno que es Más allá de la Biblia, que habla también mucho de los Apiru. Yo tengo el PDF, pero me gusta más tener el libro para poder Claro. ver y escribir. Pero todos los de Mario Liverani son fantásticos para entender esto. Él habla mucho bien del Próximo Oriente, esas relaciones de los grandes reyes. Y bien, creo que es todo. Sí. Después, claro, tengo muchos en PDF, pero están todos en mis drives. Pero estos son los más importantes, sí. Te voy a pedir ese de Liberani, el de Más allá de la Biblia, porque eso no lo tengo yo. Sí, claro, te envío. Yo tengo otro. Y yo te voy a pasar el enlace de la página esta donde están justamente esas tablillas que te mencionaba. Pero sí, me parece que son lecturas bastante buenas las que has recomendado. Algunas las conocía, las del inglés no, ni idea. Porque yo no suelo leer en inglés. Y bueno, ahora como he estado investigando muchas cosas de la Edad del Bronce, me ha tocado precisamente tener que buscar artículos académicos en inglés y ponerme a traducirlos para ver qué diablos dicen. Pero estamos, ¿cómo sería? De alguna manera huérfanos, ¿no? De literatura de la Edad del Bronce tardío, de las cartas de Marda en español, digo.
Ah, sí, muchísimo. Sí, no hay nada. Es muy caro Sí, encontrar uno. sí, es muy complicado. De los pueblos del mar sí hay un poquito más, pero de los, por lo menos Apirú, ¿no? Y otros grupos, porque también se mencionan otros, ¿no? Sí, Es difícil, es muy difícil de encontrar. De los Mitanni prácticamente tampoco hay mucha cosa. Son como imperios olvidados en español en estos. De sí, Egipto sí, hay alguna una que otra pena. hora. Sí, sí, eso es muy complicado. Yo propia no me gusta mucho leer en inglés, te Mm. digo. Prefiero mucho el español o el portugués, pero en portugués. Si en español es complicado, imagina en portugués que no hay nada. No hay nada. Pero Sí, me en imagino. español son muy pocos, muy, muy pocos. Y es muy triste. De vez en cuando se encuentra en Amazones algunos, pero es muy raro. Y este periodo tiene un montón de cosas en inglés. Y Mm. son verdaderas Biblias y cosas muy, muy importantes, pero solo de imaginar que tengo que leerlos me cuesta el alma. Sí. Pero Bueno, tienes... fíjate que hay un asunto que pasó recientemente a propósito de la salida de Total War Faraón, que fue bastante decepcionante para mí. Y es que, como te comentaba en principio, al igual que tú, a mí me comenzó a gustar la historia por Egipto. Entonces cuando salió el tráiler, el tráiler se veía una batalla en las pirámides y tal, que parecían los pueblos del mar y eso. Yo pensé que eso iba a gustar muchísimo. Y lo cierto es que la acogida del juego para la gente fue pésimo. O sea, y yo se lo atribuyo a la ignorancia que tiene la gente acerca del periodo. Que no es culpa de la gente, ¿no? O sea, la gente no tiene culpa de ser ignorante en este aspecto, sino que es la propia cultura que Sí. no habla de estos temas. Porque fíjate que, claro, películas de Egipto, Cleopatra, montones. Que no es egipcia, es griega. Y bueno, el tema del éxodo con los 10 mandamientos, qué sé yo, esas películas y tal. El Rey Escorpión, que bueno, que es un despropósito por completo de la película también. Y tantas otras cosas. Pero estos periodos que son tan interesantes, que tienen tantas movidas, que tienen realmente juegos de tronos maravillosos, no hay nada, ¿no? Entonces es un problema estructural de la educación y de la cultura occidental que no le ha dado el debido lugar a la edad del bronce. Sí, sí, es verdad. Imagina, otro día fue en un sábado, yo estaba viendo películas y me apetecía muchísimo ver una película de este tiempo, de edad de bronce, el colapso. Estaba pensando en eso. ¿Por qué rayo no hay nada de este periodo? ¿Por qué? Porque hablamos de Cleopatra, hablamos de Tutankamón por toda parte y esta gente, estos imperios están todos olvidados por completo. Es muy triste, ¿no? Y Sí. debería de haber mucha más literatura. Pero imagina, yo también he reparado en eso aquí en Portugal. Porque reparo, nosotros tenemos las clases de historia, pero hablamos muy poco de los inicios de la civilización, de las primeras ciudades-estado. Hemos hablado ya no lo sé en qué año es, pero hablas de una manera muy, muy corta, algo que casi da para 10 minutos en la clase y después vas a los griegos y romanos. Solamente eso. Y después en la universidad es el mismo. Hablas un poquito, imagina, yo he tenido una clase que era de Neolítico, Mesopotamia, con Sumeria, Babilonia, toda esa gente, más Egipto. Tres temas enormes en una sola clase. Mm. Asustador. Muy asustador. Yo he pensado, bien, yo me encanta Egipto y voy solamente a tener esto. Es muy malo, muy, muy malo. Y no hay una difusión que debería realmente existir porque hay tanta cosa. Yo entiendo que los romanos son importantes porque fueron y aquí en mi ciudad, en Braga, también porque son muy fuertes aquí desde siempre y bien, que han hecho cosas fantásticas. Pero hay un mundo en el exterior, hay muchas otras cosas que Claro. podemos aprender, investigar y ver. Y también son muy interesantes y han aportado muchísimas cosas a nuestra vida hoy en día, pero no se hace caso de eso. Sí, y luego se dice de que supuestamente la historia es muy eurocéntrica, que la historia es muy tal. Y claro, pero como que lo dicen y ya.
O sea, porque si lo dijeran y actuaran, ¿no? Y bueno, vamos ahora a hacer una, qué sé yo, un semestre entero de la Edad del Bronce, tendría un poco más de coherencia. Pero no, ¿Sí? queda en la queja y ya. Sí, sí, no, es asustador que casi no se habla. Yo me he quedado muy, muy triste cuando he descubierto que tenía casi, yo me recuerdo que teníamos esa asignatura y después en Mesopotamia fue una sola clase y 3 clases para Egipto. Después en el examen final teníamos una cuestión de Mesopotamia y una cuestión de Egipto y nada más. Y después vas a ver que en los otros exámenes hablas de un montón de cosas, de romanos, de la sociedad, de cómo era, de cómo no era, y notas esta diferencia de las cosas. Es Claro. muy raro. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una revolución cultural e intelectual. O sea, tienes que juntarse tú, Elia Nubis, así todos los divulgadores, arqueólogos, historiadores, juntarse todos y buscar la manera de cambiar eso, ¿sabes? De que de alguna manera se inculque un poco más la edad del bronce, y no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de escuela, de colegio. Sí, sí, Eh, claro, te hace mucha falta. Sí, hay que cambiar definitivamente con el hecho eso de que se vea solamente una hora, una sola clase y mal por encima, porque la verdad es que en el mundo le falta. ¿Sabes qué me parece a mí aburridísimo? Siempre tener que volver a Juana de Arco, a Ricardo Corazón de León, a esta gente que apenas se bañaba, en lugar de la Edad del Bronce, que es mucho más, desde mi punto de vista, mucho más interesante, mucho más atractivo que los medievales o que incluso otros periodos. A mí me encanta Roma, mi canal se llama Romano. Eh, pero claro, lamento mucho que haya poca difusión de esa otra parte de la historia que considero tan relevante. Bueno, para toda la gente que nos está viendo, en la descripción de este video van a estar todos los enlaces para que puedan ver también el contenido que hace Claudia para todos nosotros, tanto de Amarna como también de otras cosas. Y bueno, no sé si te gustaría agregar algo más, ya que tenemos aquí como 1 hora 19, restando lo que voy a recortar. Ah, bien, déjame pensar. Ah, una cosa te iba a decir y me olvidé. Relativamente a eso de las clases y de la falta de hablarmos de eso. Yo me recuerdo que cuando era pequeña, yo decía a mi madre que quería ser ministra de Educación para cambiar el programa, porque era horrible. Nosotros no hablábamos de Egipto, era muy, muy triste. Yo siempre me ha encantado la historia y todo más que la matemática o el portugués o todo. Y yo me iba para la escuela pensando, bien, hoy voy a aprender un poquito más y vamos a hablar de Egipto. No sucedía, nunca. Y yo decía mucho a mi madre, yo voy a ser ministra de Educación para cambiar todo, porque no es justo porque esas personas han vivido muchísimos siglos, muchísimos milenios y necesitan de estar en las clases con nosotros. Y pronto, claro que después me formé en arqueología, ¿no? Y no en política, pero quería mucho cambiar las cosas y me encantaba que alguien lo hiciera realmente, porque hace mucha falta mismo. Claro, pero ahí es donde entramos en juego, o entra en juego, mejor dicho, la divulgación. O sea, todo aquello que no se ve reflejado en clase como debería hacerlo, lo hacemos de alguna u otra manera divulgando. Y fíjate que, como decían los egipcios, ¿no? Con el simple hecho de pronunciar su nombre, de recordarlo, ya le estamos insuflando inmortalidad, que era justamente lo que ellos querían. Sí, necesitamos de repetir sus nombres más veces. Sí, así es. Así es. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer haber compartido contigo esta más de 1 hora, que para mí ha sido prácticamente un momento. Eh, Hemos abordado diferentes temas, has recomendado varios libros para la gente, para que quieran, si quieren profundizar más. Recuerden que están los enlaces en la descripción para que puedan seguirla también y para que apoyen su proyecto. ¿Y qué te gustaría decir para cerrar? Bien, agradecerte, ¿no? Porque bien, es un honor para mí estar aquí contigo. Nunca he imaginado en mi vida que estaría grabando para canales de YouTube, nunca.
hasta que he creado mío y aún no he creado casi que ningún vídeo, solamente algunos shorts más pequeñitos, pero es un honor realmente estar aquí contigo y fue muy divertido. Yo estaba un poquito nerviosa en el inicio, soy sincera, pero fue muy descontraído, muy bueno, muy calmito. Me ha encantado, he aprendido muchísimas cosas contigo que en el final voy a apuntar todo porque me gusta mucho hacer esto que hemos hecho, ¿no? Hablar y ver las otras perspectivas de la otra persona, porque también te hace crecer, te hace cuestionar algunas cosas, te quita algunas dudas que tenías también y te ayuda muchísimo a nivel de conocimiento y también de crecimiento profesional y personal, ¿no? Bien, y estoy muy agradecida Sí, o obrigada en portugués. Gracias. sí, sí, sí. Y bien, espero que podamos continuar un día, otro día, hacer otras cosas, hablar de otros temas si quieras, que Sí. estoy siempre disponible. Sí, a mí me parece excelente y cuenta con eso. En cualquier momento te vuelvo a pasar mi calendario y tal, y tú ahí escoges un día para venir aquí a hablar cualquiera de estos temas. Y fíjate que has mencionado algo, ¿no? Del el hecho de que cómo podemos retroalimentarnos y aprender. Y es que, claro, yo aprendo mucho de los académicos. Tengo muchos libros de muchos académicos aquí. Y claro, pero el tema es que la academia tiene unos tiempos y tiene unas exigencias. Y fíjate, tú estás ahí sufriendo con el día de 24 horas. Tú quisieras quizás que el día tuviera 72 horas o más. Y porque tienes que ir cumpliendo, ¿no? Las agendas y todo lo que te hacen. Pero claro, yo como soy un poco vago, ¿no? Autodidacta, entonces yo tengo como más libertad, más tiempo y fíjate que he aglomerado ciertas informaciones y luego las compartimos todas acá, ¿no? Entonces eso también me parece sumamente enriquecedor, tanto para mí como también para la gente que nos está viendo. Y que ellos también puedan a su vez contrastar esta información que nosotros damos acá a viva voz con precisamente los libros que constantemente vamos recomendando y los que has recomendado tú también por acá. Así que bueno, nuevamente para mí ha sido un verdadero placer haberte tenido por acá esta más de una hora compartiendo estos temas tan fascinantes. Y recuerden, síganla y nos veremos en la próxima. Que los dioses estén con todos.